Y también está la creación dentro de la Fiscalía de la Unidad de Víctimas y Testigos, que eso sí que es un salto cualitativo importantísimo. ¿Qué es? Es una unidad que integra la Fiscalía General de la Nación, compuesta por trabajadores sociales, psicólogos y demás profesionales que tienen por cometido esencial asistir a las víctimas de delitos, a testigos y acompañarlos durante todo el proceso judicial, brindarles herramientas y aplicar, en el caso que así lo amerite, determinadas medidas de protección hacia ellos. De forma tal que su transcurso por el sistema penal, por el proceso, por el juicio, sea lo menos traumático posible. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa diferente, nos vamos a resistir a la nada, pero también vamos a aprender. Hoy recibimos al fiscal Rodrigo Morosoli. Bienvenido, fiscal. ¿Cómo está? Gracias, Bernardo, por la invitación. Doctor, ¿está bien? Como uno se llama Sí, doctor Rodrigo. Bien, Rodrigo. Hoy quería plantearle una duda, porque estamos en un momento que las redes sociales están muy calientes y se cruzan agresiones y denuncias. Y quería saber, justamente desde su punto de vista, cómo es que se maneja eso, porque yo tenía la idea de que en Twitter todo vale, que uno puede hacer cualquier cosa. Bueno, las redes sociales en general son una extensión de la vida real, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Así que en realidad todo en la vida tiene mayor o menor consecuencia. Cada acción que realizamos tiene sus consecuencias, sea en lo virtual o en lo real. La masividad de las redes sociales, su explosión en los últimos años y su universalización casi, más allá de que una gran parte de la población de la Tierra no tiene acceso a redes sociales o a Internet, es inevitable decir que es un fenómeno masivo. Generalmente cuando uno está en la parada del ómnibus o está en un transporte público o está en la mutualista o está esperando cualquier cosa en la vida, está con el teléfono en la mano viendo Facebook, viendo Instagram, viendo los noticieros, viendo Twitter. Todo el mundo lo usa. Entonces, cada cosa que se haga o que se diga puede tener una repercusión limitada, moderada, grande o desproporcionada. Eso es un signo de los tiempos. ¿Qué pasa con eso? Lo que antes de repente quedaba en la órbita del almacén cuando uno iba a comprar 200 gramos de mortadela, 1 kilo de papas y charlaba con el almacenero, o charlaba entre vecinos, o lo que comentaba en la ronda del trabajo en la media hora libre, o a la salida en un bar. Exactamente, que tenía una difusión más o menos moderada y circunscrita al círculo social que uno frecuenta. Si uno lo vuelca hoy por hoy a una red social, puede terminar en cualquier lado y en manos de cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas. Esa es la cuestión distintiva de las redes sociales en este siglo XXI. Pero bueno, lo que no varían son los delitos. De repente pueden variar las formas en que se cometen los delitos. Y generalmente los delitos contra el honor, que son los que más se denuncian en vinculación con redes sociales, pero también delitos contra la propiedad como estafas o delitos que pueden ser contra la propiedad, contra la persona como extorsiones, se cometen por las redes sociales como se cometían antes por otros medios. Es como un medio más, mucho más masivo, con un alcance insospechado para cometer los delitos de siempre. Pero la pregunta es, ¿de alguna manera las redes no precisarían la definición de nuevos delitos? Bueno, habría que ver. ¿Cómo el ciberacoso? El ciberacoso, bueno, sí, pero el modo en que se cometen los delitos, es justamente eso, es un medio. El delito ya existe, lo que importa es investigarlo y si corresponde, aplicarlo al caso concreto. Vamos a suponer una estafa de alguien que te vendía un buzón antes a un anciano desprevenido que golpeaba la puerta de la casa, le hacía una historia y terminaba quedándose con los dineros de esa pobre persona anciana. Ahora muta con mensajes por aplicaciones, con historias fraguadas de, bueno, van a cerrar el banco tal y cual, o con el COVID los billetes están contaminados, vamos a ir a tu casa a buscarlos. El delito es el mismo, está vigente y sigue aplicándose. Lo que pasa es que las personas que cometen delitos usan esa nueva herramienta que son las redes sociales para cometerlos.
Si corresponde o no figuras como el ciberacoso o por el estilo, es una decisión de política legislativa que en definitiva será el Parlamento con los legisladores los que tendrán que definir si esa política criminal tiene una entidad tal y una especificidad tal que corresponde crear una nueva figura delictiva. Pero con las herramientas legales que tenemos ahora, los delitos que se pueden cometer a través de redes sociales no son impunes. Claro. Ya te digo, vamos desde la estafa a través de WhatsApp o a través de Facebook o a través de Instagram a los delitos de difamación o injurias. ¿Y es posible rastrear, por ejemplo, si una persona va a cometer una estafa por WhatsApp, seguramente no utilice su teléfono o un teléfono a nombre suyo? ¿Es traceable, digamos, porque el WhatsApp está codificado, tiene todo un montón de... Sí, tiene sus dificultades, pero generalmente partimos con capturas de pantalla o los aportes que hace el propio damnificado a la policía en cuanto de dónde provino esa llamada, qué mensajería cursó. Inevitablemente, cuando hay una estafa de por medio, siempre hay una forma de pago que nos permite tirar el hilo para ver hasta dónde llegamos con el autor o los autores de la maniobra. También sucede que la reiteración de conductas delictivas por parte de una misma persona o por un grupo de personas nos lleva a establecer un modus operandi con determinadas características que nos permite llegar al autor de todas estas maniobras. Y a pesar de que tiene sus dificultades, a pesar de la encriptación, las técnicas de investigación nos permiten llegar, sí, a los remitentes de los mensajes, a los autores de las maniobras. Claro, y con el sistema actual, el peso de esa investigación recae sobre ustedes los fiscales. Exactamente. Desde noviembre de 2017 hubo un giro copernicano en lo que es el sistema de justicia penal uruguayo. Digo copernicano por lo siguiente. Antes era el proceso, la investigación, todo lo que involucraba la comisión de delitos, investigación y sanción de esos delitos recaía en los hombros del juez. El juez tenía una doble condición. En la etapa de investigación trabajaba con la policía y era el que llevaba adelante, el que tenía la responsabilidad y la dirección de la investigación criminal. Cuando se reunían los elementos, más allá de que después estaba el fiscal, que yo siempre digo que en aquel momento corríamos como juez de línea, con la banderita al costado de la cancha, levantábamos la bandera a veces, emitíamos alguna opinión, pedíamos algo, pero la dirección la llevaba el juez. Cuando estaba todo a punto caramelo, cuando se redondeaba la investigación, el fiscal pedía el procesamiento, el juez procesaba, y después era como que se sacara el traje de investigador, se pusiera la peluca y la túnica, la toga negra y dijera, bueno, ahora dejo de ser investigador y me dedico a juzgar lo que yo mismo investigué. Qué bien que me quedó. Me quedó preciosa la investigación. Eso generaba, obviamente, una confusión de roles y un detrimento de las garantías de los ciudadanos que eran sometidos al sistema de justicia penal. Entonces, la reforma procesal penal del 2017, entre otras tantas cosas, tuvo como eje principal una separación nítida de los roles de cada uno. El fiscal investiga, auxiliado por la policía y por otros organismos estatales, prefectura, DGI, BPS, etc. El juez está como tercero imparcial en la mitad de la cancha. En Uruguay siempre usamos metáforas futboleras, pero en este caso es válida. Y del otro lado, desde el primer momento, el imputado con una defensa técnica que controla la investigación fiscal, trabaja y, bueno, eventualmente litiga después los casos en juicio. Entonces, la Fiscalía, cuando recibe una denuncia por el delito que sea, comienza la investigación con el auxilio de la policía, de los investigadores, de repente con la colaboración de la víctima. Y cuando uno entiende que se ha demostrado que existió un delito y que determinada persona o determinadas personas están vinculadas a ese delito, bueno, se produce lo que se llama la imputación formal, la formalización de la investigación ante un juez de garantía. Un juez que no participó de ninguna etapa de la investigación, que no conoce a los involucrados, que no tiene ningún tipo de compromiso con la investigación y que te va a controlar el trabajo que hiciste tú. Entonces, si tú pasas ese control judicial, bueno, se inicia el proceso penal con las derivaciones, juicio oral y público, abreviado, acuerdo reparatorio, archivo, lo que corresponda. Pero hay una separación clara de roles que es lo que te redunda en mayor garantía para el ciudadano, porque saber que hay un tercero imparcial que no tiene ningún tipo de compromiso con la investigación, que va a verificar que el fiscal y la policía actuaron correctamente, es una garantía. Sí, ni que hablar. Así que como que la primera etapa de un procesamiento sería una especie de examen que da el fiscal ante el juez para ver si procede o no. Claro, tiene que demostrar que se cometió un delito y que hay elementos suficientes para considerar que se cometió ese delito y que la persona que está sentada en el banquillo es presunto responsable.
Después la investigación continuará un tiempo más, hasta un año más puede continuar como prórroga otro año más. Y en ese plazo, que es controlado por el juez y también por la defensa, el fiscal tiene que definir qué va a pasar. Bueno, tenemos elementos como para ir a un juicio oral, al estilo películas, digamos, con la fiscalía llevando todos los elementos de prueba, la víctima. Pero sin jurado, ¿no? No, sin jurado de momento, por ahora. Por ahora. Llevando todos los elementos ante un juez imparcial, que no es el juez de garantía, es otro juez, porque se busca que el que toma la decisión final no esté contaminado en lo más mínimo con el caso. Y del otro lado, el defensor con su abogado, que propondrá las pruebas para mostrar al juez que el fiscal está equivocado, que su cliente tiene la razón. En definitiva, es un juez el que va a terminar de definir, viendo toda la prueba, qué fue lo que pasó y qué responsabilidades caben. Después hay otras salidas alternativas que el código tiene fijadas, como el famoso proceso abreviado, en el cual, mediante una admisión de culpabilidad y una asunción de responsabilidad por parte del imputado, se llega a una sentencia de condena con una reducción de la pena concreta, o acuerdos reparatorios que implican en determinado tipo de delitos de escasa entidad, que implican que la víctima y el imputado llegan a una composición de conflicto en el cual hay reparaciones materiales o simbólicas que van desde el pedido de disculpas hasta reparación material, lo que se le ocurra a las partes involucradas para decir, bueno, este conflicto lo cerramos así, de esta manera. Y si eso ocurre, bueno, obviamente se va al juzgado y el juez termina definiendo si ese convenio es aplicable o no. Eso es importante porque marca la aparición de la víctima en el sistema procesal penal y en el sistema de justicia penal. Porque antes la víctima era un objeto de prueba. Estamos hablando de una señora que le arrebataron la cartera, una persona que fue atropellada por un vehículo, una persona que sufrió una rapiña, lo que se te ocurra. Esa persona antes era, se le tomaba una declaración policial, de repente iba al juzgado y ratificaba esa declaración, se la sometía a alguna pericia médico-forense, alguna pericia psicológica, psiquiátrica, y después, suerte. De su propio caso quedaba radiada. No sabía no sabe qué fue lo que pasó, en qué terminó la investigación, si hubo un resultado positivo o negativo. No tenía forma de participar en la investigación en el proceso penal. O sea, era un objeto más que un sujeto de derechos. El código le brinda a la víctima un rol, una participación que antes no tenía, entonces tiene derecho a tener un abogado, participar de la investigación, agendarse y entrevistarse con el fiscal. Porque antes llegar al juez o llegar a la fiscalía era una cosa más etérea, más era como una serie de murallas kafkianas, empleados, funcionarios, y era una muralla que no permitía que el jerarca, el magistrado, tuviera un contacto con la persona. Ahora, en fiscalía se agendan, quiero hablar con el fiscal. No, y que de última antes igual investigaba al juez. Claro, pero tampoco accedían al juez. Entonces, no había ningún referente del sistema de justicia, más allá de la policía, que le pudiera dar algún tipo de información o de acompañamiento de certeza a la víctima. Entonces ahora se agendan con la fiscalía y la fiscalía va con la carpeta y le dice, mire, señor, señora, logramos hacer esto, nos falta esto otro, no pudimos concretar esto otro, información. Y también está la creación dentro de la fiscalía de la unidad de víctimas y testigos, que eso sí que es un salto cualitativo importantísimo. ¿Qué es? Es una unidad que integra la Fiscalía General de la Nación, compuesta por trabajadores sociales, psicólogos y demás profesionales que tienen por cometido esencial asistir a las víctimas de delitos, a testigos y acompañarlos durante todo el proceso judicial, brindarles herramientas y aplicar, en el caso que así lo amerite, determinadas medidas de protección hacia ellos. De forma tal que su transcurso por el sistema penal, por el proceso, por el juicio, sea lo menos traumático posible y que se realice de la mejor forma posible. Obviamente, uno entra a la fiscalía todos los días y conoce el ambiente, conoce el carcelaje, conoce las salas, conoce la mecánica. Si yo, que soy un fiscal, voy al médico por una consulta delicada, seguramente no esté tan tranquilo, porque es un lugar que yo no conozco y es algo que me atañe a mí personalmente. Las personas que entran todos los días a la fiscalía tienen sus temores, sus ansiedades, sus dudas, sus miedos. Bueno, acompañarlas en el proceso de trabajo de la fiscalía, en la investigación y después en el litigio de los casos en el juzgado, es súper importante. Estamos hablando de gente que por ahí tiene miedo de declarar, que no sabe qué le puede pasar, se siente fundadamente amenazada por los implicados. Entonces, acompañar, informar, orientar y proteger es el cometido de la oficina en cuestión. Y también a los testigos, obviamente, ¿no? O sea que el Código de 2017 ha sido un avance importante, no solo en lo metodológico, sino también en lo garantista. Sin dudas. Y agrego otro avance a mi criterio, que es la publicidad. Antes,
uno tiene la imagen de los periodistas agolpados en la esquina del juzgado, con los móviles, las cámaras, esperando a ver qué pasaba, que saliera alguien que contara algo. Era opaco el proceso. Se transcurría en una oficina entre 4 paredes, fiscal, defensa, juez, receptor, el funcionario que tomaba notas. El famoso secreto de presumario. Exactamente. Y bueno, los periodistas ahí agazapados esperando morder algún dato, a ver qué pasaba. Bueno, ahora las audiencias son públicas. La regla es que las audiencias sean públicas. Entonces, cualquier persona puede ingresar a la sala de audiencias, como quien ingresa a las barras del Parlamento, y ver cómo se desarrollan las audiencias judiciales, cómo trabaja el fiscal, cómo trabaja el juez, cómo trabaja el abogado defensor. Eso es un control ciudadano que le brinda o debería brindarle mayor calidad al sistema. O sea, que la gente sepa cómo trabaja el sistema de justicia, para mí por lo menos es un avance. Y es un control ciudadano también. Esto se resintió un poco con todo el tema del COVID. El COVID, obviamente que hubo medidas sanitarias que restringieron ese acceso, pero está vigente. Y bueno, obviamente ahora que cae la emergencia sanitaria, supongo que se volverá a aplicar y recibimos estudiantes de Derecho, liceo. Yo tuve audiencias con estudiantes del liceo del interior que eran muy buenas porque eran chiquilines que estaban viendo de primera mano cómo funciona el sistema de justicia, esa cosa que era tan opaca y tan lejana. Ahí ves a un fiscal de carne y hueso, un imputado de carne y hueso, un abogado y un juez que están a pocos metros tuyos trabajando. Y vos ves cómo trabajan y aprendés, criticás, conocés en definitiva. Eso es una herramienta para mí formidable. Aparte, la información que surge a nivel periodístico de esas audiencias es de mucha mayor calidad, porque no es una fuente o se comenta, sino directamente la prensa puede acceder a los audios que registran la audiencia y de ahí extraer información de mayor calidad. Hay una pregunta, para acceder a la judicatura lleva toda una formación especial a los abogados. ¿Para ser fiscales por oposición o también lleva una formación especial? Bien, yo ingresé hace 13 años, concursé en el año 2008 para el primer cargo de fiscal, que era secretario de letrado en aquel momento, era fiscal adscripto. Ya en aquel momento los concursos empezaban a ser la regla como ingreso a la institución y como herramienta de ascenso en la carrera. Cuando yo concursé, el fiscal de corte era el doctor Ubiría, después pasó a ser el doctor Díaz, ahora está el doctor Gómez. Y los concursos ya eran cada vez más frecuentes. Había concursos de ingreso, concursos de ascenso, y eso ahora ya es norma en la institución. O sea que para ingresar a la carrera fiscal y para ascender en la carrera fiscal hay concursos de oposición y mérito, en los cuales se desarrollan pruebas escritas, pruebas orales y bueno, y la composición de los méritos y deméritos de cada uno de los involucrados. Y se ingresa y se asciende por concurso de oposición y mérito, que además, con buen tino, la institución ha tomado como determinación y como política de concursos que las mesas, los tribunales de concursos estén integrados por gente de fiscalía, pero también por gente ajena a la fiscalía que le da objetividad y le da cierto prestigio al concurso. Por ejemplo, jueces de tribunales de apelaciones. Algún profesor de facultad. La academia, exactamente. Doctor, se nos sacó el primer bloque, volvemos Pasó enseguida, rápido. ¿sí? Bárbaro. Enseguida nos seguimos resistiendo a la nada con el fiscal Rodrigo Morosoli. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Seguimos resistiéndonos a la nada con el fiscal Rodrigo Morosoli. Hablábamos antes de ir a la pausa de los temas procedimentales y me comentaba recién las particularidades que se pueden dar ante un juicio con jurado. Jurado de pares, ¿no? Sí, es jurado de pares, exactamente. Está previsto en la Constitución vigente el artículo que habilita la prosecución de juicios orales y públicos con la institución jurado,
por razones históricas, eso quedó sin efecto en Uruguay. El famoso caso de la ternera, me imagino que el de la estancia. No lo conozco, ¿no? No recuerdo los detalles ahora, pero es un caso que, si no me equivoco, se dio en Cerro Largo a principios del siglo XX, en el cual hubo una connivencia de los implicados con el jurado popular, una suerte de soborno, y quedó como el paradigma de la ineficiencia del juicio por jurados. Entonces, históricamente ha quedado de lado la institución de juicio por jurados en Uruguay. ¿Qué pasa? Con la incorporación del sistema acusatorio a todo lo que es el continente latinoamericano, hoy por hoy el único país de América Latina que no tiene sistema acusatorio es Brasil, y está en vías de reformarlo. Vino la segunda oleada de reformas, que es la de juicio por jurados. Obviamente, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en el sistema de justicia, en mi opinión personal, es algo extremadamente saludable. Y uno tiende a pensar como primer mecanismo de defensa esto de la ternera. Bueno, pueden ser sujetos a sobornos. Eso no es una situación que no escapa ninguna persona en ningún contexto. El soborno, la posibilidad del vicio o de la perversión de la herramienta está en cualquier lado. Sí. Es humano. Bien. Sacando eso, pasamos al segundo prejuicio que puede generarse, que a mí me costó quitármelo, pero me lo quité. Bueno, la gente de repente influenciada o que consume o que recibe de cualquier forma la crónica roja, un bombardeo mediático constante sobre delitos y discursos de mano dura y cuestiones por el estilo, puede verse tentada a ejercer un rol vindicativo más que de jurado imparcial frente a un acusado. ¿Qué nos demuestra la evidencia? ¿Qué nos demuestra los procesos que han ocurrido, por ejemplo, en las provincias argentinas? Es muy interesante. La tasa de absoluciones, de declaración de inocencia de personas imputadas en el caso de los juicios por jurado, ante delitos graves, estamos hablando, con respecto a los jueces profesionales, es más alta. Es decir, que absuelve más un jurado popular que un juez profesional. Esos son datos que surgen de provincias como Neuquén en Argentina. Entonces, ahí se nos derriba un mito, ¿no? El jurado popular, sometido al bombardeo mediático de la crónica roja, va a ir en detrimento de las garantías del acusado. Bueno, eso en los hechos no está pasando. Y como herramienta de construcción ciudadana, de involucramiento de las personas comunes, de los vecinos, en las decisiones del sistema de justicia penal, a mí me parece genial. Me parece que aporta muchísimo a la construcción ciudadana, que mejora el funcionamiento del sistema de justicia, y es una discusión que vamos a tener que dar en algún momento porque en el resto de América Latina está pasando y los resultados son buenos. Los uruguayos tenemos poca tradición de involucrarnos en el deber cívico, ¿no? El servicio civil no lo tenemos en... Bueno, quienes son obviamente empleados públicos sí, pero las personas que no estamos vinculadas al Estado o a alguna institución no tenemos ninguna instancia. Y yo pensaba que eso también va a requerir un reperfilamiento de los abogados, porque no es lo mismo conducir un juicio para convencer al juez que para convencer a un jurado. Sin duda, no. Las técnicas de trabajo varían sustancialmente. Ya el paso de lo escrito, de lo escritural, de lo secreto a lo oral y público fue traumático para todos, ¿no? Todos tuvimos que reinventarnos de alguna forma y dejar de escribir decenas de páginas enjundiosas con latinazgos y palabras esdrújulas y rococó recargadas para explicarle al juez en lenguaje llano que el imputado pueda entender, que la víctima pueda entender y que la gente pueda entender, explicar los hechos y por qué esos hechos tienen una connotación penal. El pasaje de lo escrito al oral, fue traumático. Lo estamos aprendiendo todavía. Ya encima, pasar de convencer a un juez profesional a convencer a un vecino más de que esa persona que está sentada ahí cometió o no un delito, es un cambio de paradigma tremendo, porque no es una persona formada en derecho, va a ser instruida por el juez en el derecho, pero en definitiva va a tomar la decisión en base a su lugar en el mundo y su horizonte cognitivo. Entonces sí, va a requerir, ya el sistema acusatorio requiere un cambio de destrezas importante. El juicio por jurado mucho más. No, incluso el propio tema de la selección de los jurados. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un violador que un estafador, o quiero decir, los sesgos y
y los prejuicios van a ser completamente diferentes. Claro, hay una técnica y herramientas muy refinadas ya en el sistema anglosajón, sobre todo, porque se han ido trasladando al sistema nuestro continental europeo de selección de jurados. Hay todo un procedimiento súper minucioso que va eliminando determinados perfiles en el jurado para que las partes tengan la mayor ecuanimidad posible a la hora de tomar la decisión. Los procedimientos que existen a nivel de otros países son súper elaborados para mitigar en el mayor grado posible esa parcialidad o esa influenciabilidad de las personas que van a tomar la decisión. Es que yo sigo una serie de televisión que se basa justamente en la selección de jurados. ¿Cómo se llama? Bull. Justamente el protagonista no es un abogado, sino un psicólogo que tiene una empresa de ciencia de juicio, de análisis de jurados. Entonces, a veces el interés del fiscal y el interés de un abogado puede ser tener ciertos sesgos en los jurados. O sea, si yo quiero condenar, me va a servir tener jurados que tiendan a condenar. Exacto. Hay otra serie que está en Netflix y la pasaban hace mucho tiempo, la pasaba de la televisión nacional, que es La esposa ejemplar, de Good Wife. Sí, claro. Tiene un trabajo muy, muy bueno sobre todo lo que implica proceso penal norteamericano, pero es aplicable también al sistema nuestro. Y de ahí hay una pintura específica de cómo seleccionan los jurados que es súper interesante. La recomiendo, es una muy buena serie además. Sí, la vi entera, ahora tiene una continuación incluso. Sí. Sí. Hay todo un imaginario que las películas y las series han puesto sobre justamente el trabajo de los abogados y los jueces en juicios con jurado, ¿no? En audiencias, son casi performáticas. Sí, bueno, eso también implica determinadas culturas y formas de practicar y sentir el derecho y el ejercicio de la profesión. Eso, si lo trasladáramos automáticamente acá, seguramente el juez me diga, doctor, siéntese, ¿qué está haciendo? Si yo me paro y me pongo a pasear, interrogar a la persona caminando de un lado para otro. En realidad eso va en cada idiosincrasia de cada lugar, pero lo que no cambian son las técnicas de trabajo, que es lo oral, lo persuasivo, lo demostrativo, que esas son cosas que acá en Uruguay están empezando a aprender recién y son muy complejas de asimilar. Yo quiero hacerles entender lo que implicaba antes que el fiscal recibía un expediente de este tamaño en su oficina para deducir acusación o pedir sobreseimiento. Y uno lo miraba tranquilo, se hacía un mate de repente, tomaba la decisión, leía el libro, estudiaba. Esto es lo inmediato. Esto es lo inmediato, trabajar sobre hechos, trabajar sobre evidencia, demostrarlo verbalmente, con un grado de reacción y un grado de conocimiento acumulado y de posibilidad de trabajar totalmente diferente. ¿Y cómo es la mecánica de vinculación de la policía con la fiscalía? Bien, en mi experiencia personal es buena. Es decir, yo estoy acá en Montevideo como fiscal de flagrancia hace 4 años ya, con lo cual más o menos ya nos conocemos todos los que trabajamos en fiscalía, mi equipo fiscal con los policías de todas las zonas de Montevideo. Ya sabemos cómo trabaja cada uno, los ritmos, lo que uno va a pedir ante determinado caso, y eso permite aceitar el trabajo. Cuando la policía sabe qué va a pedir el fiscal, porque ya tiene una práctica cotidiana de trabajo de determinada manera, con determinados estándares, el trabajo se hace mucho más fácil. Mi forma de trabajar es el contacto más directo posible, WhatsApp, teléfono, reuniones personales y la complejidad del caso lo amerita. Y bueno, tratar de reunir la mayor cantidad de evidencia posible como para cuando uno cita a la persona vinculada al delito a la fiscalía, ya podamos tomar una decisión al respecto de judicializar el caso. Creo que eso se valora positivamente y cuando hay algún error, que todos podemos cometer porque somos humanos, o hay algún atraso, alguna dificultad en la investigación, es un diálogo franco que yo tengo generalmente con los policías y en esa tesitura trabajamos nosotros. Es imprescindible, aparte, el ida y vuelta, porque cuanto más rápido y más ágil sea la investigación, mejor resultado vamos a tener, ¿no? Claro, mi pregunta iba más al cómo es el procedimiento, ¿no? O sea, generalmente las acciones las inicia la policía o pueden iniciarse desde fiscalía y pedirle a la policía que investigue algo. Depende. Si vamos al caso, supongamos, una semana de turno en flagrancia,
me llama la policía a 7:30 de la mañana, doctor, en la esquina tal y cual, detuvimos a fulanito con una radio de un auto y a media cuadra había un auto con el vidrio estallado, tenemos cámaras que muestran el hecho, hurto agravado atentado. Bueno, obviamente que ahí la investigación parte de la policía porque es un delito flagrante que se cometió. Obviamente que ya las primeras evidencias las reunieron en esos pocos minutos, esas pocas horas, y ya te dan cuenta con un cúmulo de evidencia que te permite trabajar. Ahora, supongamos, viene alguien a Fiscalía a denunciar una estafa cometida por medios electrónicos con una determinada complejidad y presenta un escrito en Fiscalía, se reúne la víctima con el fiscal. Bueno, ahí es el fiscal el que va a llamar al oficial del caso a Fiscalía para delinear la investigación y darle las directivas a seguir, coordinar las acciones de investigación. Depende mucho del tipo de delito, de las circunstancias del delito y la forma en que se denuncia. Pero no pasa, por ejemplo, que el fiscal salga a la investigación. ¿Cómo que salga? Claro, que vaya con la policía al lugar donde se cometió el delito. No, excepcionalmente, en casos de, supongamos que no son los de mi competencia, homicidios, o sí que son de mi competencia como siniestros fatales, accidentes fatales con resultado mortal, o casos de extrema gravedad o muy peculiares que la presencia del fiscal aporte o que me aporte a mí algún tipo de conocimiento de la situación que de otra forma no tendría. Si no, generalmente, obviamente no voy a ir a un allanamiento, no voy a ir a una detención porque no es mi rol. Yo soy abogado, Claro, sí. investigo con la policía y litigo los casos en el sistema de justicia, pero no soy investigador. Son ellos, es su experticia. Entonces son ellos los que van a ir y los que van a trabajar de la mejor forma para preservar la escena, reunir evidencias y después informar adecuadamente al fiscal. Claro, suena casi increíble que antes todo eso lo tuviera que hacer el juez. Exacto, exacto. Y suena increíble a esta altura del partido que después esa persona que lleva adelante todas esas actividades de investigación después juzgue. Entonces volvemos a la separación de roles que es primordial para entender las garantías de cada una de las personas. Es que hablando de sesgos, si yo hice la investigación me fui convenciendo mientras la iba haciendo, ¿no? Pero es humano. Exacto. Sí, creo que había una tasa de condenas en el sistema inquisitivo mixto del 98%. Y ese 2% que generaba absoluciones o sobreseimientos generalmente se daba cuando había un cambio de titular en la sede penal. Claro. Venía otra persona con otra mirada que revisaba lo actuado anteriormente. Sí, será importante la definición de roles claros. Sí, sí, claro. Y aparte desde el punto de vista de lo humano, debería ser insalubre para los jueces trabajar de esa manera, revisando expedientes gigantescos. Exactamente. Y para la defensa, porque cuando la defensa la llamaban a la audiencia ratificatoria, como le decían, que cuando estaba todo el pescado vendido te iban a procesar, toma a revisar el expediente para que estés en igualdad de condiciones. Y le daban ese mamotreto así y el tipo estaba leyendo en la antesala del juzgado como loco y obviamente que no es lo mismo ahora que la defensa va a Fiscalía, se agenda, observa la carpeta fiscal. Ha mejorado los estándares en todo sentido. La tecnología ayudó también, ¿no? Bueno, sí. Nosotros tenemos la tablet para trabajar, más allá de las computadoras, y yo antes de venir acá tuve una entrevista con una víctima que me insumió 40 minutos, seguramente en el sistema anterior, con una persona que estaba digitando en la computadora el relato de la persona, iba a tardar mucho más y iba a ser mucho menos fidedigna. Las herramientas que tenemos para trabajar ahora son mucho mejores, sin duda. Claro, no, y aparte un testimonio grabado siempre es mejor prueba que una transcripción. Que uno esté mirando a la persona a los ojos, que esté pendiente del relato y no del registro del relato, que esté pendiente de sus gestos, de sus tonos de voz, de todos los detalles que hacen en la declaración, genera calidad en la investigación. Claro, y dígame, en cuanto a la parte no profesional de la operativa, ¿tienen los medios suficientes o Fiscalía necesitaría más? No, estamos, creo que como el fitito que está en un repecho y está empezando a hacer ruido de motor, empieza a temblar, estamos al límite de las capacidades operativas, eso sin ningún tipo de duda. Porque la recarga de trabajo o la modificación de los términos del trabajo en el sentido de ahora estar encargados de la investigación, del litigio de los casos en el juzgado, de la atención a la víctima y testigo, de la atención a los abogados, esa multiplicación de roles que tenemos ahora se está realizando con la misma cantidad de personas o con el mismo presupuesto que había en el 2015. Obviamente que eso genera una recarga laboral y un detrimento en la calidad del servicio que uno brinda. Y estamos hablando, por ejemplo, en Montevideo, que es una realidad en la cual hay fiscales de flagrancia, fiscales de homicidio, fiscales de adolescentes, de violencia basada en género, delitos económicos, delitos sexuales. O sea, hay una especialización
de tareas. Pero si vamos a Bella Unión, Río Branco, Paso de los Toros, hay un fiscal que se encarga de hacer todas las variables de lo que es el derecho penal y con un equipo de 2 personas como mucho. Y que además tienen turno único, con lo cual están, salvo un fin de semana que libran al mes, están el resto de los días del mes con el teléfono sonando todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Yo ahora no estoy de turno. Que nadie quiere trabajar en esos lugares. Bueno, claro, pero ¿qué significa en la práctica en el impacto en la vida cotidiana de una persona? El teléfono en el turno suena las 24 horas del día. De noche hay un respeto por el descanso entre las 0 y las 7, pero si tiene que sonar, suena. Entonces el teléfono está todo el día con personas desaparecidas, accidentes, rapiñas, hurtos, amenazas, estafas, copamiento, lo que te puedas imaginar. Y uno tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones a nivel telefónico con la policía. Y claro, llega un momento que uno tiene que descansar. Si uno está 27 días al mes, como pasa en estos lugares del interior, con el teléfono prendido las 24 horas del día, hay un resentimiento en la salud y hasta en la psiquis de la persona, obviamente. Sí, no, claro, pero ¿eso no está previsto, que tengan una jubilación adelantada o algo? No. Y tampoco tenemos al momento, hasta donde yo sé, reformas o modificaciones presupuestales que nos permitan incorporar más turnos o más personal o más recursos humanos y materiales. Esto que lo estoy diciendo yo de parte de Fiscalía también pasa en la defensa pública y también pasa en la judicatura, obviamente, y ni hablar que pasa también en la policía. Cuando uno ve que un mismo oficial en una unidad policial tiene como a su cargo decenas de casos, obviamente que ese funcionario policial nos puede dar lo mejor de sí en cada uno de ellos, ¿no? No, es imposible, claro. Es imposible. Es humanamente imposible. El otro día vi una noticia que decía que parece que la situación en la Defensoría Pública es crítica ya, de hecho, o sea, que ya hay muchísimos casos que no tienen defensores para asignarle. Creo que esa noticia estaba orientada hacia lo que es el trabajo en familia especializado, que es una materia no penal. Desconozco ese rubro, ok, perfecto. pero sí, en la Defensoría Penal yo creo que tienen el 80% de los casos que se trabajan en el sistema de justicia penal, y sí, son pocos defensores para un cúmulo de trabajo importantísimo. Hay toda una discusión que se está comenzando a dar en Uruguay que a mí me parece muy saludable respecto a la Fiscalía y a la Defensoría sobre su integración en el organigrama del Estado, dónde tienen que estar ubicadas, con qué características tienen que estar ubicadas, con qué dotación presupuestal tienen que estar ubicadas. Y bueno, es una discusión que se va a dar más temprano que tarde y ojalá que eso permita una reubicación de ambos institutos en el lugar que corresponden, con la independencia que tienen que tener y con el presupuesto que tienen que tener. En Chile, por ejemplo, son órganos extrapoder que no dependen ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial, tipo Tribunal de Cuentas o Corte Electoral, con una dotación presupuestal propia. Si la defensa pública y la Fiscalía tuvieran esas herramientas presupuestales y esa autonomía, el servicio de justicia se vería mejorado 100%. ¿Una entidad de tipo pública no estatal? No, estatal, pero autárquica. Un organismo que está previsto en la Constitución, pero que tenga autonomía. Por eso pongo, porque en Uruguay ese tipo de organismos son 3, TCA, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, que están previstos por la Constitución, con sus características particulares, su independencia de los poderes clásicos y con su dotación presupuestal propia. Doctor, se nos fue el programa. Agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Realmente mi ignorancia sobre todos estos temas era perfecta. Espero haber podido ayudar a que los oyentes también podamos resistirnos a la nada y entender un poco más lo que está pasando, porque realmente quienes dormimos tranquilos todas las noches no sabemos que justamente el Poder Judicial y la policía, ellos siguen trabajando y bueno, a veces le puede tocar a uno. El agradecido soy yo por la invitación y quedamos a las órdenes si lo estiman pertinente para volver. Sin duda. Muchísimas gracias. A ustedes. Hoy nos resistimos a la nada con el doctor Rodrigo Morosoli.